Ok, ya comenzamos. Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros nos encontremos bien para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que permítanme un segundito. Gloria al Señor. Denme un segundito. Ok. Ahí está. Gloria a Dios. Solo voy a asegurarme que todo funcionando todo bien. Sí, estamos en vivo. Que lo que pasa es que tuvimos un pequeño de complicaciones en el audio al principio, pero ya estamos corriendo. Así que espero que todos estén escuchando bien por allá. Ok, una vez más. Bienvenidos, Dios les continúe bendiciendo. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí en su presencia para poder compartir su palabra. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos el día de hoy y que sea el nombre del Señor glorificado entre todos nosotros. Así que, ¿qué les parece si oramos rapidito y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude en este día? Que Él tome el control sobre todas las cosas, ¿no? De estas señales del internet para que no surja ningún problema como lo habíamos tenido en el pasado, por lo cual incluso lo tuvimos que cambiar por la tarde, pero que ahora ya durante toda esta semana no hemos recibido ninguna señal de la compañía de internet diciendo que se nos ha cortado, ¿no? Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y nos entregamos en sus manos? Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Primero que nada, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad y nuestra injusticia con la que hayamos incurrido en toda la semana pasada, Señor. Hoy, como inicio de semana, te suplicamos que todos nuestros pecados sean borrados, sean limpios, desaparecidos para siempre para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Al mismo tiempo te rogamos que seas tú hablándonos a nuestra vida a través de tu palabra y que puedas enseñarnos lo maravilloso que tú eres para todos y cada uno de nosotros y cómo tú amas, Señor, y cómo tú cambias y transformas el corazón del ser humano, anhelando, por supuesto, que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos sabiendo que tú eres el Maestro por excelencia y suplicándote que seas tú hablando a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Perdonen, hermano. Como usted puede ver, el tema de hoy se llama Las obras de Dios. Hoy, gracias al Señor, pasamos al siguiente bloque de versículos, que en este caso en particular nos habla de aquella curación de aquel ciego de nacimiento, el cual nuestro Señor Jesucristo le plació sanarle para la gloria de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos los versículos, en este caso en particular, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12, los cuales dicen así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me unteó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gloria al Señor. Así que sobre los versículos que vamos a tratar hoy en día es solamente del versículo del 1 al 3, donde precisamente dice así. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Gloria al Señor. Como nosotros podemos ver, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, es impresionante poder ver que Cristo, a pesar de que acababa de escapar de la muerte, si pudiéramos decirlo entre comillas, porque sabemos que en los versículos anteriores, estos hombres que al principio se supone que habían creído en él, terminan queriendo apedrearlo porque no creían en él. Pues le digo, a pesar de que Cristo acababa de escapar de la muerte, cuando pasa un poquito más adelante, parece que deja atrás toda aquella abrumadora situación y no pasa como nos pasa a todos nosotros, ¿no? Que tenemos un problema y en nuestra cabeza no hay lugar para ninguna otra cosa, sino para el problema que estamos pasando. Y nos pasamos a veces horas y a veces hasta días enteros o semanas enteros pensando cómo vamos a solucionar ese problema que traemos encima. Pero más sin embargo, parece que nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún problema con eso, porque apenas más adelante deja atrás esa abrumadora situación y pone su mirada fija sobre una persona que había nacido ciega de nacimiento. Creo que lo repetí, de nacimiento, y al verla reconoce que esta situación es para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea que no es que Jesús pasa, va por el camino con esa situación abrumándole el cerebro y mira al ciego y dice, ¿qué huele? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No, y se va de... No, no es una mirada en la cual pareciera como que si nada más importase, sino todo lo contrario. Es una mirada que parece ser que es fija, va directamente a ese hombre ciego y es una mirada que al final de cuentas, dentro de los pensamientos, va más allá de lo que nosotros podemos ver por fuera. En este caso en particular, como le digo, Cristo pareciese que estuviese buscando algo en ese hombre. Y parece que esa mirada fue tan intensa, tan profunda, tan directa, que aún los discípulos pudieron percatarse y entonces ellos le hacen esta pregunta, ¿no? Rabí, o sea, parecía que esta persona ciega era conocida por parte de los discípulos porque ellos le dijeron, ¿por qué nació ciega? O sea, ¿cómo es que de nacimiento está ciego? De alguna forma ellos llegaron a entender que esta persona había nacido ciega, o sea, que le hayan preguntado al hombre, al padre de la familia, o posiblemente que fueran mayores que este hombre ciego, ¿no? Pero de alguna forma ellos supieron que este ciego había nacido ciego aún, o sea, su ceguera era de nacimiento. Pues como le digo, si bien es cierto que nosotros podemos ver en este caso en particular en la Biblia, que hay personas que estaban imposibilitadas de nacimiento, como aquellos cojos que se mencionan en el libro de los Hechos, ¿no? Hechos capítulo 3, versículo 2 y Hechos 14, versículo 8, y que incluso podemos ver en la Biblia que había otro ciego que había sido sanado, en este caso Bartimeo el ciego. También es cierto en este caso en particular que esta es en la única ocasión en la que se menciona que si esta enfermedad es por causa de los pecados de los padres o por causa de los pecados de este hombre.
Pero si este hombre habría nacido ciego, tendríamos que asimilar de que el pecado de este hombre entonces habría sido desde el vientre de su madre. La pregunta sería, ¿cómo podría pecar una persona estando en el vientre de su madre? Pues eso lo vamos a averiguar más adelante, ¿no? Así que para empezar nosotros podemos ver, número uno, que Jesús en este caso en particular sale de esa situación, va rumbo a un camino que la Biblia no nos lo dice, al menos en estos versículos. Más adelante mira a este hombre y lo mira con aquella profundidad que los discípulos no pudieron pasar desapercibido esa mirada. Entonces Jesús mira a este hombre que es ciego de nacimiento, pero lo interesante es, como yo siempre les he dicho, poder rescatar de la Biblia esas palabras que a primeras no nos dicen nada, pero que si estudiamos el significado que nos habla en su idioma original, podemos descubrir cosas que no nos pudiésemos imaginar. Por ejemplo, dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y como nosotros podemos ver, el diccionario Strong nos lo dice así. En las palabras amarillas que yo tengo, dice que esa palabra que se utiliza para ver en tiempo pasado, o sea, vio, es utilizado solamente en ciertos tiempos pasados, no en todos, pero en ciertos tiempos pasados. Pero lo interesante viene después. En las palabras esas remarcadas amarillas dice que uno de los significados o derivados de esta palabra implican percibir, reconocer, saber, comprender, conocer y entender. Así que si prestamos atención, son palabras que nos dicen mucho entonces de la mirada de Jesucristo, como les dije. No es una mirada de que mira y nos vemos, no, como nosotros saludamos a veces de rapidito a las personas, sino que es una mirada fija, intensa, que busca algo en este caso en particular. Y en este caso nosotros podemos ver que Jesucristo, al ver ese hombre, al ver la condición, al ver su ceguera y prestar atención a su vida, entendió, comprendió que la enfermedad de ese hombre no era precisamente porque había pecado en su padre o en sus padres, o que incluso hubiese pecado en él mismo, aún de nacimiento, sino que esa enfermedad era precisamente para que el nombre de Dios fuera glorificado. Así que le digo, es bien interesante cuando nosotros nos detenemos a estudiar la Biblia, porque de leerla, pues todos podemos leerla, hasta los inconversos la pueden leer, hasta aquel que está en contra de nuestro Dios también puede leerla, con el fin tal vez no de buscar algo en lo que se equivoque la Biblia para presentarlo a las personas inconversas como una Biblia falsa, ¿no? Como que no es verdadero, pero al final de cuentas el entendimiento o la sabiduría para poder comprenderla, el único que lo da es nuestro Señor. Así que cuando nosotros nos depositamos en la mano de Dios y le pedimos que nos ayude a poder comprender su palabra, Él mismo como que da un sentir a uno que nosotros deberíamos de prestar atención a ciertas palabras de las que estamos leyendo, a lo cual nosotros le llamamos un estudio ahora, ya no una lectura, sino un estudio de la palabra de Dios. Y como les digo, simplemente la palabra vio, podemos ver que nos abre el entendimiento para poder comprender que Jesucristo verdaderamente prestó una mirada fija a ese hombre que aún a los discípulos le llamó la atención, pero en este caso en particular parece que a los discípulos no le venía ninguna otra cosa nada más que pensar en el pecado. Y por supuesto, no pensando en los pecados de ellos, sino pensando en el pecado que pudo haber influido en la vida de este hombre o en la vida de sus padres para que la consecuencia viniera sobre la vida de este hombre, ¿no? Así que le digo, es bien interesante poder ver que Cristo prestó bastante atención a una sola persona que cuando antes, o más bien en ese momento, ¿no?
posiblemente aparte de sus discípulos viniera alguien más, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero que antes había una gran multitud de personas y sobre ninguna de ellas fijó su mirada con tanta detenimiento, si pudiéramos decir, a ninguna de las personas que estaban rodeando a Jesucristo. Pero ahora que estaba solo con sus discípulos en el camino, mira que se encontró una persona que posiblemente pudo haber estado sola por ahí pidiendo, mendigando, pero que Jesús le llamó la atención a esta persona y puso su mirada fijamente sobre él. Ahora bien, número 2, podemos ver que los discípulos le preguntaron a Jesús en el versículo, en este caso versículo 2, y dice así: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que, como les digo, los discípulos en este caso en particular, con sus pensamientos en los pecados de este hombre o sus padres, no echan a ver sobre sus propios pecados ni hablan sobre su propia vida, pero sí hablan sobre la vida de este hombre porque parece ser que le llama la atención mucho a nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque pudiesen ellos investigar o hubieran podido ellos recibir de Cristo, decir, oh bueno, fueron sus padres por y esta razón, o decir, fue él en el vientre de su madre por esta y esta razón, al final de cuentas pareciera como que si los discípulos no tuvieran la certeza para que este hombre pueda ser sanado por Jesús. O sea, al ver que Cristo le presta la mirada profunda a este hombre, no le dicen los discípulos, Señor, te rogamos para que tú sanes a este hombre. ¿Por qué? Porque habría un beneficio, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Un beneficio primario, que en este caso podemos ver que este hombre ya no estaría ahí a la expectativa de lo que pudieran darle la comunidad, ¿no? De que algunos incluso pudieran llegar a burlarse de él al ver lo que estaba ciego, al querer robarle incluso las pocas monedas que había recibido, etcétera, etcétera, sino que ahora podría él ver y en lugar de mendigar podía ir a trabajar para sacar para su sustento. La Biblia no nos dice qué edad tenía este hombre. Pero si era una persona joven adulta, podemos descubrir que tenía todavía una vida por delante para poder conseguir aquellas cosas que él posiblemente anhelara, tanto comer, en este caso en particular, o tanto utilizar. El otro beneficio es, en este caso en particular, que no sería una carga incluso para la comunidad, sino todo lo contrario. Como ya podía sustentarse solo, aún las mismas personas que lo miraban y tenían compasión de él, esa aflicción se iría de su corazón, y para aquellos, como decimos nosotros, que son medios tacaños y solo les dan a veces de lo que les sobra, pues sería para ellos ya una carga menos, ¿no? Como decir, bueno, ya se sanó, pues ya no tengo que darle nada, ¿no? Pero que al mismo tiempo incluso daría un beneficio personal primario al hombre en el sentido de que podría por primera vez disfrutar lo que nosotros ya tenemos por hecho, ¿no? Hasta cierto punto que lo damos por hecho, ¿no? De que cada día amanecemos, podemos ver los colores, en este caso, ¿no? Podemos ver las figuras de los árboles, los conocemos, ¿no? La figura de nosotros ahora vemos los autos, incluso vemos a nuestros hijos y nos enternecemos, ¿no? Porque a veces lo vemos con una mirada como diciendo, ¿qué sería de mi hijo o de mi hija si yo no estuviera aquí, ¿no? Y empieza a darle la melancolía. Así que ese hombre podría tal vez por primera vez ver el rostro de su padre, que posiblemente lo anheló por toda su vida hasta ese momento. Le digo, así que vemos muchos beneficios para este hombre y para otros más, pero que al final de cuentas los discípulos no van con esa intención de hacerles ver a Jesús y decirle, Señor, ten compasión de él, sánale, qué sé yo, no ruegan por él, sino todo lo contrario, ¿no? Ven la condición del hombre como que si no hubiera escapatoria, como que si el hombre no tuviese oportunidad, no hubiera ninguna oportunidad de sanación de su cuerpo, y al final de cuentas pues lo único que les queda es hablar del pecado que posiblemente hubiera sido de sus padres, o en este caso de parte del hombre mismo, ¿no? Ahora le digo yo, ¿por qué llegaríamos a esa conclusión, no?
cuando la Biblia aparentemente no lo dice. Bueno, si nosotros prestamos atención en este mismo capítulo 9 del libro de Juan, en el versículo 32, el mismo ciego nos da la razón del por qué es posible que los discípulos no vieran por la sanación de ese hombre y que posiblemente no tuvieran la esperanza de que ese hombre pudiera volver a ser ciego, ¿no? Porque era de nacimiento. Y es que el ciego de nacimiento, cuando él ya es sanado y es interrogado por los fariseos más adelante en el versículo 32, él dice, desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Noten que él no dice de qué principio, pero dice desde el principio. Nunca se había escuchado que habría un hombre que era ciego de nacimiento y que viniera otro y pudiera sanarle, ¿no? Así que esas palabras que da el ciego nos da a entender que era posible lo que tal vez redundaba en la mente de los discípulos o de todas las demás personas, que como nunca habían tenido esa experiencia antes, pues jamás se pudiesen haber imaginado que Jesucristo lo hubiera sanado. A pesar de que más adelante, pues obviamente, ¿no? Pedro lo destaca como el Hijo de Dios y por supuesto, ¿no? Como el Salvador de Israel. Pero lo interesante que nosotros podemos ver en la Escritura, en este caso en particular, es que por el poder ver el porqué de la pregunta de los discípulos, ¿no? Cosa que la Biblia no nos dice directamente. Y eso es lo que nosotros nos pudiera ayudar a entender y decir, bueno, lo dicen por esta y esta razón, pero nosotros no leemos la mente de nadie, ni Dios no nos da el por qué ellos preguntaron a Jesucristo acerca del asunto de este hombre. Y es posible, como mencionan algunos comentaristas, que es posible que tal vez hayan escuchado mencionar estas palabras que vamos a decir ahora de los labios de aquellos religiosos cuando traen sus enseñanzas, ¿no? O cuando están no solamente enseñándole públicamente a las personas en el día sábado, que era cuando mayormente, o más bien el único día que se ponían en público para que el público escuchara la palabra de Dios, pero que posiblemente en lo que transcurría en el día de la semana pudieron haber escuchado a alguien o ellos recibido directamente estas enseñanzas de parte de los judíos, y es hablando acerca de Éxodo capítulo 34 versículo 7, la segunda parte, pero voy a leerlo desde el 6 para que usted pueda comprenderlo de la mejor manera. Y dice así, y pasando Jehová por delante de él, hablando de Moisés, clamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Posiblemente esas enseñanzas las han de haber escuchado los discípulos de Cristo y por eso le preguntaron, ¿cómo es que nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres? Pensando en que la iniquidad sería de generación en generación, o incluso aquel versículo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 20, donde dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y que ahora los discípulos dijeran, bueno, si no es por causa de un pecado generacional, ¿será por el pecado que él mismo haya cometido? ¿Querrían ellos tal vez darle a entender a Jesús? Tenemos una duda porque vemos como si hubiese una contradicción en la palabra del Señor a través de su siervo, porque Moisés dice, y de lo cual es al que seguimos, ¿no? Moisés es el que dice que en este caso en particular vemos, ¿no?, como el degrado del pecado en la generación de las familias llega hasta la tercera y cuarta generación, pero Dios le habla a través de Ezequiel y dice, no, que ahora
cada uno llevará su pecado, como que si tratasen de disipar esa duda en su mente o si literalmente quisieran ellos saber sobre la vida personal de ese ciego señor. Y ¿por qué nació así? ¿Pecó él o sus padres? Así que en este caso en particular le digo, como Dios no nos lo deja tan claro, hay muchas posibilidades que podemos tomar y le damos gracias a Dios porque todas esas posibilidades para nosotros no es ninguna contradicción, más todo lo contrario. Podemos ver de las muchas formas en las que Dios trabaja sobre nuestras vidas y que en algunos momentos lo aplica y llega a dejar de aplicarlo más adelante, o si pudiéramos verlo al revés, antes no lo aplicaba, pero ahora sí. O sea, nosotros podemos ver, ¿no?, que Abraham, Isaac y Jacob no habían recibido la ley que Dios le dio a Moisés 430 años después, pero sí dice de Abraham que no le ocultaría lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra, dice, porque yo sé que le enseñará a sus hijos o a su descendencia sobre lo que Dios prácticamente pedía y demandaba. O sea, en otras palabras, que deberían de ir en pos de Jehová, que deberían de ir sirviendo a Dios. Así que le digo, es bien interesante porque la Biblia nos habla muchas, si pudiéramos decir, secretos visibles en la Biblia, que a primas y primeras no las entendemos, pero si seguimos estudiando la palabra del Señor de tapa a tapa, podemos descubrir muchas riquezas que pueden ser para un gran beneficio para todos y cada uno de nosotros. Pero la pregunta vuelve otra vez a relucir. ¿Cómo podría pecar una persona estando en el vientre de su madre? Ahora déjeme, antes que me agarren a garrotazo, antes que me tiren con sus tomates y sus chiles por allá, ¿no? Antes de que vengan a tirarme las piedras como se las querían tirar a Jesús. Lo que voy a mencionar a continuación no está en la Biblia. Son pensamientos de judíos, de rabinos, de estudiosos de la palabra del Señor, que les ayuda a ellos a entender que es posible que un ser humano pudiese pecar en el vientre de su madre. No lo digo yo, ni lo dice la Biblia. Sabemos que Cristo dice que el reino de los cielos es de los pequeñitos, ¿no? Pero le digo, solamente transmito, si pudiéramos decirlo así, un pensamiento de aquellos que estudian mucho la palabra del Señor, especialmente estos judíos, ¿no?, estos rabinos, y solo transmito el pensamiento de ellos. No es lo que yo creo y yo no lo veo en la Biblia tampoco, ¿no?, como ellos lo ven. Pero más sin embargo es interesante compartir lo que ellos piensan, porque como dijo Cristo, la salvación viene de los judíos, no precisamente del judío, sino que Cristo es judío y gracias a Dios, que en este caso, aunque haya aparecido a través de los judíos o haya encarnado a través de un judío, pues a raíz de eso nosotros tenemos la salvación. Espero no confundirles. Como le digo, según cierto comentarista dice que algunos religiosos creían que sí se podía llegar a pecar en el vientre de la madre. Y para ello ellos utilizan los versículos del libro del Génesis capítulo 25, versículos 21 al 26, cuando se habla del nacimiento de Jacob y de Esaú. Y dice así, versículo 21 en adelante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. O sea, vemos que en este caso Isaac oró a Dios para que Rebeca pudiera quedar embarazada. Dios le agradó y quedó embarazada. Pero luego el 22 en adelante dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Así que la razón por la cual luchaban, la Biblia no lo dice, pero ahorita voy a mencionar el pensamiento de los judíos. Y dice que los hijos luchaban dentro de ella, en el vientre. Y dijo ella, por supuesto, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, no diciendo, si es así, ¿para qué vivo yo? No, sino diciendo, pónganse ustedes que fueron madres y trajeron a sus bebés 9 meses en su barriga. Yo sé que nosotros como padres somos un poquito más
cabecidura, si pudiéramos decir así, más duros, tenemos menos apego en cierto sentido, ¿no? Por nuestros hijos, o sea, somos de un corazón un poquito más duro porque nosotros no lo trajimos 9 meses en el vientre de la madre. Así que si algún padre quiere decir, no, mi hijo lo amo más que lo amó su madre, yo creo que serían casos excepcionales en aquellas situaciones donde las madres no están conscientes por causa de las drogas y el alcohol, pero me refiero naturalmente, si no existiera nada en la vida del ser humano, no hubiera drogas ni ningún desprecio, ni ninguna, si pudiéramos mencionar incluso hasta alguna violación, aunque en eso lo pongo entre comillas, ¿no? Pero que no hay nadie como las madres que pudieran entender el valor de la vida de un hijo, sino aquella que ya la ha traído en su vientre por 9 meses. Así que en este caso Rebeca posiblemente sufrió de antemano el dolor, la angustia, la tristeza de ver que sus hijos y desde el vientre ya se están agarrando a garrotazos, ya están peleando, ya están queriéndose matar el uno al otro. Pues cómo iba a vivir ella toda la vida, no ver a sus hijos crecer y que todo el tiempo estén por ahí golpeándose, rajándose la cabeza, no dándose de golpes y tirándose las greñas, rompiéndose, no sé, hasta los brazos cuando el otro le tirara con un palo, qué sé yo. Así que podemos ver a través de la palabra de Rebeca que había una angustia, un sufrimiento genuino y tremendo, que ella preferiría morir antes de estar toda la vida angustiada al ver y pensar en sus hijos. Híjole, ojalá que este no encuentre al otro a escondidas en el monte y me lo mate por allá. Imagínense el estilo de vida que iba a llegar esa mujer. Así que vemos que ella preferiría la muerte antes de querer ver a sus hijos matándose todos los días de su vida, hasta que alguno matara al otro o hasta que ella incluso pasara de esta vida a la otra. Así que continúa el versículo 22, diciendo, y fue a consultar a Jehová, y él le respondió Jehová. Y esto fue lo que Dios le dijo a ella: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Pero note que ya Dios le dijo, desde tus entrañas ya estarán divididos. O sea que ya desde adentro no habría como un acuerdo, como incluso hemos visto por ahí, me parece que en Facebook una vez sacaron una ultrasonido donde uno de los bebés dentro del vientre está abrazando al otro. Y le digo, ya no está esa unión dentro del vientre de su madre, sino que habría un desprecio del uno al otro porque ya habían sido divididos desde adentro de sus entrañas. No dice aquí que Dios los dividió, dice aquí que eran divididos desde las entrañas. Así que posiblemente que entre ellos, de acuerdo a los pensamientos rabinos, entre ellos ya existía esa división, esa rivalidad. Y continúa, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, dice, y el mayor servirá al menor. Continúa el 24 en adelante. Antes de continuar, no quiero que se me pase. Cuando dice el mayor servirá al menor, obviamente podemos ver la diferencia, ¿no?, en el nivel social. 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Pero noten el 26, dice, después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Así que Jacob no dejó o no quería que Esaú, si pudiéramos ponerlo en pensamiento, ¿no? Jacob no quería que Esaú se llevara la primogenitura por sí solo, como que si él tratase, ¿no?, de que Esaú se metiera para adentro otra vez y salir él, pero ya Esaú había salido y sale agarrado de la pie, del calcañar, del tobillo, en este caso de Esaú, y sale Jacob agarrado, como diciendo, no te voy a dejar que seas el primogénito. Y qué interesante que años más adelante vemos que así sucedió. Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas a Jacob.
Así que finalmente pudiéramos decir, si ese pensamiento estuviera en Jacob, en este caso en particular, desde el vientre de su madre, de no darle la primogenitura a Esaú, pues se lo ganó, se lo quitó y lo cumplió a una edad ya más adulta. Ahora lo que le digo, el pensamiento de estos judíos dicen que como en el versículo 22 dice, ya los hijos luchaban dentro de ella, para ellos dice implica o creen que Esaú ya quería matar a Jacob aún desde el vientre. O sea que como que si él supiera que verdaderamente más adelante le va a quitar la primogenitura y la bendición que lleva la primogenitura y que él iba a ser bendecido por Dios porque él mismo iba a despreciar la primogenitura, creen ellos que desde el vientre ya Esaú quería matar a Jacob. Así que como les digo, no está en la Biblia, no es mi pensamiento, pero me llamó la atención cuando en este caso escuché este comentario y me llamó la atención porque si usted nota verdaderamente Jacob le quita la primogenitura o como dice él le roba la primogenitura a Esaú porque Esaú la despreció, pero asimismo Esaú busca a Jacob para matarlo y lo persigue por una larga distancia. Incluso vemos en el libro de Génesis cuando Jacob viene de regreso, él sabe perfectamente que al toparse con su hermano lo podría matar. Pero en este caso en particular vemos, ¿no?, que hubo, gracias a Dios, una reconciliación, pero que sí eran los pensamientos de Saúl de matarle cuando regresara Jacob. Ahora bien, pero vemos que Cristo enseña la verdadera razón por la cual este hombre había nacido ciego y no era que habían pecado sus padres o había pecado él, como él mismo dice en el versículo 3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando yo leí esto y presté atención a lo que decía, dije yo, qué maravillosa la palabra del Señor, porque me vino a la mente inmediatamente el libro de Job. Y me traje la pregunta, ¿quién pecó? ¿Job o sus padres? Para que Job pudiera vivir toda esa desgracia que vivió. Una quiebra económica, un rompimiento de salud física, una destrucción emocional por la muerte de sus hijos e incluso si pudiéramos decirlo así, humanamente hablando, el único apoyo sobre la tierra, que era su esposa, también en cierta manera lo desechó, lo dejó, lo abandonó. Porque ella al ver que Job todavía seguía bendiciendo el nombre de Dios, le dijo, todavía tú sigues bendiciendo a Dios a pesar prácticamente de todo lo que le había pasado. Así que todo había sido, de todo había sido despojado Job. Pero más sin embargo, vemos en la escritura que no fue porque haya pecado Job o hayan pecado sus padres, sino que vemos al final del libro de Job que podemos ver que el nombre de Dios era para ser glorificado en la vida de Job, porque desde el principio Dios le dice a Satanás, ¿no has visto por ahí mi siervo Job? Que no hay nadie como él. O sea, vive para Dios como a Dios le agrada, si pudiéramos decirlo así. O sea que ahí vemos entonces que Satanás pide permiso para obrar en su vida en su vida en el sentido económico, ¿no? Y en el sentido emocional, pero vemos después que incluso le pide permiso para quebrantar su propia vida. Pero que vemos en este caso en particular que no hubo pecado ni en Job, ni hubo pecado en sus padres, sino todo lo contrario. El nombre de Dios sería glorificado. ¿Por qué? Porque Dios le demostraría a Satanás que Job era una persona fiel y verdadera, que vivía para Dios y que servía a Dios y que su servicio era genuino y que él sabía que no importara lo que Satanás hiciera,
él seguiría glorificando a Dios. Así que era para la gloria de Dios. Así que nosotros podemos ver que Cristo le dice a los discípulos, no, 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 ustedes están equivocados. No es que pecaron sus padres o no es que pecó él. ¿Por qué? Porque Cristo le había puesto su mirada fija sobre ese hombre y había conocido lo que había en el corazón de él y había conocido, como vimos en la descripción del diccionario Strong, había conocido la vida, incluso si pudiéramos decir, de sus padres, o haberlo entendido, y que la vida, la situación, el momento que esa persona estaba viviendo, que era el no tener vista, era para que el nombre de Dios era glorificado o fuese glorificado a través de la vida de esa persona. Cuando los discípulos lo único que miraban era el pecado, al final de cuentas no era sino todo lo contrario. Era para que el nombre de Dios fuera exaltado sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo lugar, ¿no? Sobre todas las personas, y que al final de cuentas el Señor saliera victorioso en ello, porque al hacer el milagro y la obra en él, esa glorificación de Dios iba a ser incluso a través de aquellas personas que vieran el milagro hecho en ellos, porque nosotros vamos a ver más adelante cómo las personas identifican que verdaderamente hubo un milagro de Dios sobre esa persona, porque dice, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y algunos decían, él es, y otros decían, a él se parece, pero él salía, por supuesto, en este caso en particular, que más adelante lo vamos a ver, glorificando a Dios, porque él decía, yo soy. Y cualquiera, en este caso en particular, le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Y ahí glorifica el nombre de Dios una vez más, diciéndole cómo fue que Dios se glorificó en su vida. Así que, como les digo, es bien interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos ver nosotros para nuestra vida o qué podemos aprender para nuestra vida en este caso en particular? Bueno, número uno, que así como Jesús se detuvo a pesar de lo ocupadísimo que hubiese estado su mente en esa abrumación que acababa de pasar. Como él tomó su tiempo para prestar atención en este hombre, así el Señor, no somos los únicos a quien el Señor atiende. El Señor conoce a los miles y millones de personas que existen alrededor del mundo, pero entre todo ello, toma su tiempo para darnos a nosotros una atención de calidad. Él mira en nuestras vidas, como nosotros lo hemos dicho, ¿no? En este caso en particular, mira dentro de nosotros la angustia, mira en nosotros la necesidad, mira en nosotros incluso la enfermedad, mira en nosotros el dolor, la tristeza, el enojo, el coraje por causa de la indignación. El Señor lo ve todo desde los cielos. Sí, en este caso en particular, lo vio a él y pudo conocer todas estas cosas. Él ve en nosotros también todas esas clases de enfermedades que pudiera haber en nuestra vida. Y que por supuesto, como dice el versículo 2, pudiera haber alguien que pudiera decir, bueno, que tú estás enfermo porque tú seguramente pecaste contra Dios. O si no, como salen por ahí aquellos atrabancados, no, es que tú estás viviendo esa desgracia porque hay maldición generacional en tu familia, como se ha visto por ahí en los medios sociales, pero que al final de cuentas el Señor da su respuesta máxima y Él dice, no, 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 yo he visto todo lo que hay en este hombre y no es precisamente porque haya sido maldición generacional ni porque él tampoco ha pecado, sino que en este caso en particular es para que mi nombre sea glorificado. Y asimismo, podemos nosotros dar testimonio cuando Él mira hacia nosotros, tiene misericordia como lo tuvo de este ciego y al final de cuentas Él obra un milagro en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Gritamos gloria a Dios, decimos gracias Señor. Y el nombre de Dios verdaderamente es glorificado, porque al final de cuentas le compartimos a la gente, dando testimonio en las iglesias y en las calles a quien tenemos oportunidad y le decimos, mira, yo estaba pasando por esta y esta situación
Y ciertamente hubo aflicción en mi corazón porque algunos me decían, seguramente has pecado. Y algunos otros me decían, bueno, es que tienes maldición generacional y que al final de cuentas no hubiera ninguna esperanza de salir de esa situación. Pero Dios me hizo vivir su misericordia en mi vida en el sentido de que me quitó de encima esa enfermedad o esa aflicción o ese dolor y esa angustia y al final de cuentas terminamos dándole gracias a Dios por haber hecho ese milagro en nosotros. Incluso las personas que nos puedan ver incluso en la vida anterior o en el momento anterior a esa enfermedad, a esa sanación, perdón, mientras estamos en esa enfermedad, más adelante ellos mismos son los que glorifican a Dios porque ellos le cuentan a los demás y le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo conocí a fulana de tal, a fulano de tal y resulta que estaba pasando por esta y esta situación y ahora Dios le sanó. Algo imposible para el hombre. Como se han visto muchos casos, ¿no? En este caso, aunque hubiese sido por pecado personal o en este caso en particular, porque las personas al final de cuentas vivían una vida descarriada delante de Dios, sabemos que en todos los milagros el nombre de Dios es glorificado por las otras personas. Pero que no quise adelantarme, no quiero adelantarme para tratar solamente este asunto. De un asunto donde ciertamente muchos de nosotros los que servimos a Dios y los que vivimos para Dios, pasamos por muchos momentos difíciles en nuestra vida y que pudiéramos decir incluso hasta nosotros mismos, me alcanzó mi pecado, como dice la Biblia. Seguramente estoy viviendo esto porque yo hice esto y aquello en aquellos tiempos. Mas todo lo contrario, la palabra del Señor nos muestra que esto que estamos viviendo, que lo que estamos pasando, que lo que estamos sufriendo, que las angustias, la calumnia, el dolor, la tristeza que estamos cargando, no es nada más para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que podemos tener la esperanza de que no todos los problemas que vienen sobre nuestra vida es porque ya hemos pecado contra nuestro Dios. O como dice el apóstol Pablo creo, que dice, el que peca obviamente uniéndose a una persona, ¿no? De la calle, dice, contra su propio cuerpo peca. Así que, aunque en este caso en particular pudiéramos decir, bueno, es que tal vez estoy abusando de los alimentos, tal vez estoy abusando de mi cuerpo en el ejercicio y por eso tengo estos dolores, o tal vez por eso tengo estas enfermedades, aun cuando nuestra mente empieza a deambular y decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Y empezamos a revolotear sobre toda nuestra vida, a ver en qué momento pecamos contra Dios, porque lo primero que queremos es pedirle perdón a Dios para que Dios nos sane. Pero muchas de las veces no nos damos cuenta que todas esas angustias son solamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que, como pudiéramos decir, nosotros podemos ver las obras de Dios manifiestas en nosotros con el fin de que el nombre sea glorificado por todas las personas que puedan ver el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es a eso lo que nosotros tenemos que decirle a Dios gracias. Y por supuesto, glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque podemos por fin, al final de cuentas, decir, "Uf, y yo pensé que era que yo había pecado contra Dios. Pero más sin embargo, ahora podemos ver que era que Dios quería glorificar su nombre en mi vida. Así que hay situaciones diferentes. No digo que ese es el todo, ¿no? Porque nosotros, como yo siempre he dicho, nosotros debemos de reconocer si realmente hemos pecado contra Dios y lo que nos está pasando es por causa de nuestro pecado. Como en este caso el apóstol Pablo, cuando él mismo dice, ¿no? Que ahí había un mensajero de parte de Satanás que lo bofeteaba de vez en cuando para que no se ensoberbeciera. Pero que de ahí en más podemos ver que no todas las cosas son por nuestro pecado. Y por supuesto, los pecados generacionales ya ni existen en nosotros, porque el Señor mismo rompe la maldición. Al venir nosotros y pedirle perdón por nuestros pecados, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, cualquiera de las maldiciones, perdón, que pudiéramos pensar que fueran generacionales y que pudieran impactar nuestra vida, todo termina allí, instantáneamente, en ese momento en que nos rendimos al Señor. Así que eso no tiene ni parte ni suerte con nosotros, sino todo lo contrario.
todo lo que suceda más adelante sería por algo personal, como leímos el versículo, el alma que pecare, esa morirá. Si somos injustos, nosotros pagamos; si somos justos, a nosotros se nos paga, ¿no? Así que al final de cuentas, lo que salga después de ahí, podemos ver que simplemente es para que el nombre de Dios sea glorificado. Como el mismo apóstol Pablo dice, que 3 veces rogó al Señor por una enfermedad, y él le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y Pablo entonces dice: por eso ahora me gloriaré más en mis debilidades. Así que a Dios sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, porque puede traer paz a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, al darnos a entender que todo lo que hayamos vivido en un momento oportuno no era precisamente porque habíamos pecado contra Dios, sino porque Dios quería glorificarse en nuestras vidas y en la vida de aquellos que ven los milagros y la obra de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor por eso. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios y le pedimos en su misericordia que Él nos ayude siempre a poder comprender en esos momentos difíciles qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida o permitiendo en nuestra vida, para que en nosotros no haya angustia? Si fuese posible, por supuesto, no haya angustia pensando ¿qué fue? ¿A quién lastimé? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Contra quién? Y entonces venga una angustia innecesaria sobre nuestra vida, sino todo lo contrario. Que estemos alegres, gozosos, teniendo paz en nuestro corazón, sabiendo que Dios lo está haciendo para glorificar su nombre. Así que inclinemos nuestro rostro y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude siempre a entender y a comprender sobre todas las cosas su palabra, para que nosotros podamos vivir como dice su palabra, ¿no? En paz, en tranquilidad, gozoso, sabiendo que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por tu consolación, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que nosotros ciertamente pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Pasamos por la necesidad, pasamos por la angustia, pasamos por el dolor, pasamos por el estrés, pasamos por la desesperación, pero todas y cada una de esas de las cosas que pasamos mayormente no es precisamente porque hayamos pecado contra ti o contra alguno de tus siervos o alguno de tus pequeñitos, sino más bien porque tú, Señor, glorificarás tu nombre en nuestras vidas. Ciertamente tienes tu propósito para hacerlo, que en algunas ocasiones no lo sabemos, sino que llegamos a la conclusión ya después que han pasado los años y escuchamos el testimonio de aquellos que estuvieron alrededor nuestro y descubrimos que verdaderamente era glorioso, Señor, el que tú glorificaras tu nombre en nuestras vidas, porque pudiste hacer una obra maravillosa en los demás también para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a servirte y a vivir para ti de todo corazón y a glorificarte en todas las cosas que tú haces y permites en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Asimismo, una vez más, para aquellos que nos escuchan por primera vez, se lo digo de esta manera. Si verdaderamente deseas recibir de parte de Dios la bendición de poder ser utilizado para la gloria de su nombre y experimentar el amor de Dios aplicado sobre tu vida, no digo que Dios no ama a la humanidad, sino más bien me refiero donde Dios tiene más facilidad de poder obrar y trabajar en tu vida desde lo profundo de tu ser hacia afuera y no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, y deseas verdaderamente ser perdonado por tus pecados y librarte de todas esas angustias, de todos esos dolores, de todas esas molestias, de todas esas irritaciones, incluso desesperaciones de la vida, de que no sabes qué es lo que está pasando, en lo que te está sucediendo. Como siempre les digo, pídanle a Dios que les perdone sus pecados.
Pídale a Dios que tenga misericordia y como dice su palabra, Él tendrá misericordia del que tiene misericordia. Y si tú clamas por misericordia, el Señor tendrá misericordia de ti, porque sabes que hay un corazón genuino, contrito y humillado, diciéndole y reconociéndole que reconoce sus pecados, que le pide perdón por ellos y le pide que le ayude a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y tenlo por seguro que lo que suceda en tu vida de aquí en adelante no va a ser precisamente porque has pecado tú o porque han pecado tus padres contra Dios, sino todo lo contrario. Es porque Dios en su amor y en su misericordia sobre ti te utilizará como una herramienta útil en sus manos, en el cual Él glorificará su nombre para la gloria de Él, por supuesto, pero que al final de cuentas tu vida será útil en las manos de Dios y el Señor podrá glorificarse en tu vida y en aquellos que te rodean, especialmente en tus familiares si a Dios sí le place. Así que ríndete al Señor, pídele perdón por tus pecados y pídele que te ayude a vivir una vida digna, santa, agradable delante de Él, que por supuesto nunca seremos perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor, pero que el Señor sí podrá glorificarse en nuestras vidas, ayudándonos cada día a vivir la vida que le agrada a Dios y que Dios espera de nosotros. Por supuesto, paso a paso, no de un día, para otro, o así de la nada, sino más bien que el Señor te llevará paso a paso cada día de tu vida hasta que al fin el Señor pueda decir tal vez, como se menciona en este caso por aquellos siervos del Señor, que dice, el Señor se agrada tanto de su relación contigo que Él va a decir, no, ya es hora, vente para acá, quiero que estés conmigo. Gloria al Señor por ello. Así que una vez más, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. A Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en sus oficinas o donde quiera que se encuentren. Y como siempre, recuerden, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós.